conjunto con Alpha People, quiero que presentemos lo que es Copilot en Power Platform, cómo podemos usar IA generativa para potenciar el trabajo, poder lograr más. Y bueno, para eso hay una serie de capacidades que se han ido agregando en los últimos meses. A veces, porfa, si se muestra la presentación. Sí, Mau. Ok, buenísimo. Entonces, eh, quería ver unos casos de uso más aterrizados de cómo podemos aprovechar la IA generativa en Power Platform. Entonces, es la mezcla de este nuevo tipo de inteligencia artificial que se diferencia de la inteligencia artificial que ya conocíamos en que genera cosas nuevas, ¿verdad? Genera nuevo texto, nuevas aplicaciones, nuevas imágenes. No solamente me predice y me lee algo, sino que genera contenido nuevo. Y eso aunado nuevamente a Low Code. Power Platform es la propuesta Low Code de Microsoft, entonces permite hacer nuevas aplicaciones, integraciones, sitios web de manera mucho más amigable. Entonces, para empezar, podemos ver un hito bastante impactante, cómo se llegaron a 100 millones de usuarios en el caso de los teléfonos móviles. No, los celulares, no necesariamente los teléfonos inteligentes, pero el caso del teléfono móvil se tardaron 16 años para llegar a 100 millones de usuarios. En el caso del Internet, 7 años, Facebook 4 años y medio, TikTok 9 meses, y el caso de ChatGPT, solamente 3 meses. Vemos que es un nivel de alcance y aceptación muy alto y muy rápido. Entonces, eh, probablemente también es porque ya hay tecnologías base que apoyan para que eso se dé, pero también es porque las personas encuentran mucho beneficio. ChatGPT. Eh, Algo interesante es que ChatGPT corre en Azure, la misma nube que provee Microsoft. Y también Copilot se basa en los modelos de GPT para poder hacer esos componentes de aplicaciones, integraciones, etc. Hay 230,000 organizaciones a nivel mundial que ya han usado Copilot en Power Platform. Entonces, hay empresas de todas las ramas e industrias. Y para enfocar la presentación del día de hoy, quisiera hablar, por ejemplo, de usuarios finales y de desarrolladores ciudadanos. Y más adelante podríamos hacer demos específicas, por ejemplo, para lo que es TI o desarrolladores. Me gusta empezar por usuarios finales y desarrolladores ciudadanos porque son quienes también se pueden beneficiar de manera mucho más rápida de Power Platform porque realmente eh, democratiza el acceso a la tecnología. Entonces, por ejemplo, un desarrollador low code puede tener muchísimos roles, no necesariamente tiene que saber de código, de programar, simplemente con su conocimiento en su área de acción de diferentes departamentos, para mencionar algunos recursos humanos, ventas, mercadeo, etcétera, es capaz de hacer su propia aplicación e integración y ahorrar muchísimo tiempo. Y después esas aplicaciones se pueden compartir y se pueden, ya sea perfeccionar con el equipo de desarrollo o se pueden eh, mantener con el equipo de TI y tener esa gobernanza. Y también se pueden compartir con todo el resto de usuarios finales. Entonces, esas personas podrían eh, usar las aplicaciones, sitios y otros componentes hechos por los demás equipos y beneficiarse, ahorrar mucho tiempo y comenzar a aprovechar esas capacidades. Entonces, por ejemplo, características de Copilot para desarrolladores ciudadanos van a poder crear aplicaciones con prompts, incluso prompts prediseñados. Un prompt que en vez de decir a ChatGPT, por ejemplo, cómo hacer una Power App, el caso de Copilot para Power Apps realmente hace la aplicación por uno. No le he dado una serie de pasos o un texto, sino que hace una aplicación inicial. Después, para soporte interno, se pueden organizar y resolver tiquetes basados incluso en un Excel. Un Excel es una solución, bueno, Excel es una solución que ya conocemos muy bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos usar Excel para crear una app o llevar algún proceso en ambos, Excel y la app, que están sincronizados. Después, análisis de datos, cómo podemos usar Copilot para obtener nuevos conocimientos
sobre los datos. Y después, cómo crear un copilot a la medida con documentación de recursos humanos. Entonces, veamos por acá. Entonces, el primer punto, ¿cómo podríamos crear una aplicación con un prompt prediseñado? Para eso, por ejemplo, podemos usar lenguaje natural, o sea, simplemente pedir en español o en inglés lo que necesitemos y el Power Apps crearía una aplicación base. Esto puede acelerar, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones. No tenemos que hacerlo desde cero, con código o esperar que diferentes equipos vayan haciendo el desarrollo, sino que como usuarios finales realmente nos podemos empoderar y hacer nuestra propia aplicación para iniciar y después perfeccionarlo. Entonces, por ejemplo, podríamos darle un prompt y decir, quiero una aplicación que haga tales funciones y ahorrar muchísimo tiempo, incluso crear una aplicación a partir de Excel, decir, ok, quiero cargar un Excel, un archivo de Excel literalmente, y que eso me haga una aplicación base. Entonces, los mismos campos, la misma data que ya venga, se puede mostrar por ahí. Entonces, voy a saltar un segundo del ambiente de demo. Aquí estamos en powerapps.com. Ingresaríamos con el mismo usuario y contraseña de Office 365 o de Microsoft 365. Y ahí podríamos, por ejemplo, decir quiero crear una nueva aplicación a partir de un prompt. Decirle a Power Apps, quiero una aplicación que haga tal cosa o darle un Excel, decir, quiero que haga una aplicación a partir de este archivo que tengo. Entonces, probemos ambas cosas. Le puedo decir, por ejemplo, que una aplicación de visitas a campo o tal vez de mantenimiento de máquinas, etcétera. De manejo de casos, de manejo de algún proceso que estamos llevando en papel que quisiéramos digitalizar. Aquí le voy a decir app de mantenimiento de máquinas. Y con ese prompt vamos a tener una primera versión de la aplicación. Lo primero que nos va a dar son las columnas para nosotros decir, sí, eso es el tipo de información que quisiéramos capturar. Por ejemplo, identificador de la máquina, nombre de la máquina, fecha de la última revisión o mantenimiento, horas de funcionamiento y estado. Entonces también le podría agregar un nuevo campo. Le digo, por ejemplo, agregar campo encargado, de persona encargada. Y eso va a ir modificando la tabla base en esos campos que yo quiero llevar en la aplicación. Entonces acá va a aparecer una nueva columna de la persona encargada y le puedo decir, ok, eso es lo que necesito, voy a crear la aplicación y esto en cuestión de 2 minutos ya ya voy a tener una aplicación que puedo compartir, que podría usar con varias personas que trabajen en ese mismo proceso de negocio o esa misma operación y después estar viendo sincronizada la información. Algo muy importante también es que tenemos roles, niveles de permiso, entonces de esa manera podemos saber quién creó cada registro, quién tiene acceso a cada dato, podemos llegar a ese nivel de detalle, ¿verdad? De quién puede, por ejemplo, leer un número de teléfono o cambiar un nombre y apellido o del todo no accesar ciertos datos y así podemos también llevar mejor el tema de gobernanza y seguridad. Entonces aquí ya está creando la aplicación y vemos los datos de cada una de las máquinas. Incluso podríamos usar la aplicación inmediatamente. Si le doy clic acá en Preview, ya puedo ver el mantenimiento de la máquina 1. Le puedo decir, ok, esto se efectuó en 2024 y si tengo los permisos, voy a poder modificarlo. Si no tengo permisos, entonces me da una notificación de error por nivel de acceso. Entonces ya tengo 2024, máquina 1, le voy a cambiar el nombre. Máquina de impresión 3D, identificación de máquina. Y después puedo guardar esa información, decir si está activa o inactiva, quién es la persona encargada y comenzar a trabajar de manera muy rápida con un prompt o una frase ya, digamos, simplemente redactada en español, puedo convertir eso en una aplicación. Entonces, como vemos, estamos acortando el tiempo
de tal vez meses que podría tardar una aplicación con código a días que podría tardar tal vez la creación de una aplicación con low code a incluso minutos. Veamos aquí, aquí no tengo permiso para cambiar uno de los campos, entonces de una vez me notifica. Y con eso podríamos ir jugando con el nivel de acceso, darle roles al usuario, ver, por ejemplo, cómo despliega en un iPad, en un Galaxy Tab, en un smartphone como un iPhone, un Motorola, un Galaxy o un Xiaomi, etcétera. Entonces ahí podemos desplegar la aplicación y podemos pedirle, por ejemplo, a Copilot que le agregue un botón, que me ayude a enviar un correo, tener una pantalla para enviar correos, etcétera. O también incluir ciertas capacidades específicas de los teléfonos y tabletas, como por ejemplo lo que son toma de fotografías, tomas de audio, subido de archivos, coordenadas, ubicaciones. Eso lo haría por acá en el botón de insertar y en el botón de media. Podemos leer un código de barras, un código QR, por ejemplo, decir, ok, esa máquina ya tiene un código QR, voy a tomar el teléfono, tomo una fotografía y eso me va a leer el código que de una vez va a estar identificado con el ID de la máquina. Entonces, esto de hecho lo hemos visto como un caso de éxito en una empresa que opera en Centroamérica, pero tiene operaciones en más de 15 países y usa Power Apps precisamente para el mantenimiento de las máquinas. Entonces antes lo llevaban en papel y era muy desordenado, no tenían un control y una vista general de la operación. Ahora con Power Apps pueden saber en tiempo real cuál es el tiempo fuera de las máquinas, cuál es el próximo mantenimiento programado, etcétera. Veamos por acá. Bueno, veamos también el ejemplo de cómo podemos usar un Excel para crear una aplicación rápidamente. Entonces, para eso iríamos a Power Apps, a cerrar por acá. Y en Power Apps le diría nueva aplicación, segundo para ir al inicio. Y en nueva aplicación le diría que quiero que sea una aplicación a partir de datos y específicamente de un Excel. Entonces sería por acá, inicio, comenzar con datos, comenzar con un Excel o un CSV. Claro está, podría comenzar con SharePoint, con SQL, con Dataverse, con muchas fuentes de datos. Aquí le doy a Excel y después escojo el archivo. Subir archivo de Excel, CSV, XLSX, XLS, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un archivo con los mayores casos de uso de Power Platform que había hecho anteriormente. Entonces, bueno, a mí me impresionó lo rápido que funcionó. Ayer simplemente lo cargué y ya podía ver todos los casos de uso. Aquí lo tenemos por industria, el nombre del caso de uso, las tecnologías asociadas. Y aquí ya puedo crear la aplicación. Entonces, algo como un Excel lo podemos convertir en una aplicación. El Excel es una excelente herramienta, pero es una hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces tiene limitaciones, mientras que una aplicación es ideal para temas interactivos, para poder compartir con usuarios y tener ese acceso, por ejemplo, móvil con diferentes capacidades de tabletas y teléfonos y puede evitar, por ejemplo, el tema de problemas a la hora de centralizar la data. Entonces acá ya está creando la aplicación a partir de ese Excel y después podríamos compartir esa misma aplicación. Las personas no tendrían que descargarla o no tendrían que, por ejemplo, entrar a la tienda, etcétera, sino se autentican en Power Apps y ahí podrían ver la aplicación que compartí. Entonces aquí está esa app creada en cuestión de un minuto a partir de un Excel. Entonces tenemos los diferentes casos de uso, título del caso de uso, mezcla de tecnologías, descripción, etcétera. Lo que tengamos en esa tabla de Excel se puede convertir en una app en cuestión de un par de minutos. Entonces veamos por acá. La consulta de los datos, también podríamos usar un Copilot para preguntar sobre la información. Entonces, lo que hacemos es ingresar otro Copilot que haga una consulta de la data. Por ejemplo, si tengo entregas,
si tengo mantenimiento, si tengo auditorías, si tengo casos de uso, políticas. Yo puedo usar un Copilot, un chat de Copilot integrado en la app, al cual le puedo hacer preguntas. De esa manera, también puedo ahorrar tiempo, puedo obtener insights sobre los datos de manera muy rápida, amigable, simplemente haciendo un prompt. Em, Algo muy importante es que hay muchos copilots. En Microsoft hay muchos asistentes con IA generativa. Entonces, del lado de Power Apps, por ejemplo, podríamos tener un copilot que nos ayuda a hacer la aplicación, como veíamos hace un momento, pero también podríamos tener otro copilot para seguir modificando la app y a su vez otro más para, por ejemplo, aquí vemos Copilot Preview, para preguntarle a la data. Entonces, voy a la opción de insertar, escojo Copilot y eso me va a traer como una pequeña burbuja de, em, de chat donde podría preguntarle información al respecto. Algo muy importante es que tenemos que preguntar cómo queremos que Copilot busque la información. Entonces aquí es donde le escogemos la fuente de datos. Si queremos que ese Copilot consulte, por ejemplo, los casos, las cuentas, las actividades, o alguna de las tablas que incluya la herramienta, un Excel, un SQL, y después de escoger, ya el Copilot va a comenzar a analizar y vamos a poder responder sobre ese set de datos específico. Entonces, como vemos, es bastante interesante, es como otro tipo de Copilot que puede ayudar a ahorrar tiempo y en vez de, por ejemplo, hacer un resumen de todas las órdenes o todas las facturas, yo le puedo decir, ok, Copilot, ¿cuál es el monto mensual de facturas? ¿Cuántas facturas se vencen próximamente? Así sucesivamente. Y también podríamos crear, por ejemplo, con Copilot Studio podemos crear Copilots propios para cada empresa, incluso varios para cada empresa. Un ejemplo muy interesante es el de recursos humanos. Podemos darle, por ejemplo, archivos, sitios web con políticas de recursos humanos de la organización y así los colaboradores podrían preguntar, por ejemplo, sobre cómo funcionan las políticas, cuáles son las políticas de la organización respecto a contratación o gastos de viaje, etcétera. Entonces, para este caso, elaboré este otro ejemplo. Con Copilot Studio se pueden crear chatbots muy rápidamente, incluso en cuestión de minutos. Entonces, lo que hacemos es ingresar a copilotstudio.com y después de eso, autenticarnos con el usuario y contraseña que también vayamos a usar para Microsoft 365 o Azure o alguna otra tecnología de Microsoft que ya se esté usando. Y ahí podemos crear diferentes chatbots. Esos chatbots usan IA generativa. Entonces le podemos dar, por ejemplo, un sitio web, le podemos dar archivos, Exceles, PDFs, Words, PowerPoint, incluso un SharePoint completo. Y a partir de eso podemos crear esas preguntas y respuestas. Entonces yo le digo nuevo Copilot. Aquí le digo, por ejemplo, Copilot de recursos humanos en español. Y después le doy el sitio web. En este caso, ya lo creé. Puede tardar un par de minutos creándose muy rápido. Ya lo había creado con documentación, por ejemplo, de políticas que encontré de la universidad donde estudié. Entonces, en el apartado de IA generativa, yo le dije, por favor, analice este sitio de la oficina de registro y este sitio general de la universidad y tome este archivo, este PDF de políticas institucionales, el manual para la gestión de vacaciones y las políticas institucionales hasta 2025. Entonces, uno sube los archivos, incluso podría subir ciertos archivos y tarda un par de minutos mientras hace esa revisión del archivo y ya podría comenzar a preguntar. Entonces, acá, por ejemplo,
dice, hola, soy RH Copilot, un asistente virtual, a veces uso IA generativa. Entonces, por ejemplo, le puedo preguntar sobre políticas de la institución o, bueno, voy a preguntar primero por la institución. Le puedo preguntar de qué trata esta organización. Entonces, yo no le hice la respuesta de manera manual, sino que con IA generativa está analizando el sitio web que le di y me está dando una respuesta. Después le puedo decir, por ejemplo, que me hable de las políticas de la institución. Si lo escribí, institución, sí. Veamos un segundo para ver cómo lo he redactado. Bueno, políticas institucionales. Esto se puede perfeccionar, uno puede irlo entrenando y también podría como, ¿cuál sería la palabra? Darle tópicos específicos. Digamos, gestionar mis vacaciones. Tal vez no lo está leyendo porque lo acabo de crear. Hay que esperar un segundo que procese todos los documentos. Quizás ya lo analizó. Entonces, por ejemplo, el manual para la gestión de vacaciones, su usuario final, lo está analizando. Entonces le pregunté cómo hago para gestionar mis vacaciones. Entonces, para gestionar las vacaciones hay que seguir los siguientes pasos. Verificar la base legal, conocer conceptos básicos, solicitar las vacaciones y ahí me puedo dar un paso a paso basado en esa documentación. Después yo puedo escoger un canal, por ejemplo, Teams, o tal vez un canal externo. Si este chat, por ejemplo, fuera para estudiantes, clientes, socios, etcétera, podríamos escoger publicar este Copilot en el sitio web, en una aplicación móvil, en el Messenger de Facebook, etcétera. Pero por ser de recursos humanos, esperaríamos que sea más interno, ¿verdad? Para colaboradores. Entonces, si yo escojo compartir con Teams, con 2 clics, simplemente publico y abro el bot en lo que es Teams. Entonces, aquí ya lo podemos ver, RH Copilot. Es como si fuera un usuario más. Podemos ver el botón de RH Copilot y ahí ya podría seguir preguntando, por ejemplo, sobre políticas, sobre procedimientos, sobre lo que le hayamos entrenado, pueden ser gastos. Algo muy interesante es que esto no se delimita. Bueno, aquí ya leyó políticas institucionales. Esto no se delimita solamente a hacer una búsqueda de información. Esto también puede hacer nuevos registros. Desde aquí yo podría pedir mis vacaciones propiamente. Yo podría conectar esto al ERP. No importa si es SAP, Dynamics, Oracle, etcétera. Yo podría con Power Automate hacer una integración y que esto envíe la información y diga, ok, vacaciones de tal día a tal día. Voy a solicitar vacaciones contra la cantidad de vacaciones restantes o quiero pedir días sin goce de salario, etcétera. Y ahí que se registre directamente en la solución. Entonces, trabaja de esas dos grandes maneras, haciendo un análisis de toda la información que le dé y creando nuevos registros, conectándome a más de 1000 conectores. Mau, Ajá, Mau, hola, es Juan C. de Villa de Este Crédito, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? Bien, a todos muy buen día. Interrumpo. Mau, ¿puedo hacer preguntas ya o esperamos hasta el final? Natasha, Hasta el final. hasta el final. Ok, Sí, hasta el sí, final. Don Juan, si gusta, puede mantener su mano levantada y al final abrimos micrófono para no interrumpir a Mau o bien nos hace la consulta por el chat. ¿Está bien? Ok, muchas gracias. buenísimo. Bien, con mucho Gracias. gusto. Aquí, entonces, veamos por acá. De Copilot Studio podríamos hacer tanto chatbots para uso interno como para uso externo. No tiene necesariamente que ser un solo chatbot, ¿verdad? Y esta tecnología en realidad ya tiene toda una curva de desarrollo. La diferencia es que ahora se ahorra muchísimo tiempo porque se usa IA generativa. Entonces, eh, ya no hay que usar código. Ya desde 2019 que existía la versión anterior, vemos cómo podemos ahorrar muchísimo tiempo. De hecho, aquí hay una filmina que me gustó. Anteriormente se necesitaban meses para crear un chatbot
con Azure. Después, con Power Virtual Agent, que es el antecesor de Copilot Studio, podía tardarse tal vez lo que eran días. Pero ahora, con Copilot Studio, que usa IA generativa, podemos tardar incluso horas o minutos, dependiendo del nivel de complejidad de lo que queramos. Entonces, dentro de Copilot Studio también podemos usar nuevamente otro Copilot. Hay muchos Copilots. Entonces, podemos decirle, por ejemplo, quiero hacer una pregunta sobre el método de contacto favorito o quiero capturar del usuario el número de identificación. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo que veníamos usando, regreso a la edición de ese chatbot de Copilot Studio y por acá en tópicos voy a crear un nuevo tópico usando IA generativa. Entonces le digo tópico, agregar nuevo tópico. En un segundo creo que entré a la segunda opción de plugins y lo que quiero es un nuevo tópico. Para ver tópico, nuevo tópico y aquí le digo que quiero que lo haga con Copilot. Entonces, por ejemplo, preguntar número de identificación. Y de esa manera con IA generativa me hace las cajitas. Ya anteriormente era muy sencillo de hacer porque era con cajas y con una manera muy gráfica, pero ahora incluso ese tiempo se puede ahorrar. Entonces, con ese prompt ya estamos viendo preguntar número de identificación, ID, cuál es su ID, identificación único, etcétera. Con esas preguntas clave que son los desencadenadores, ya vamos a capturar la respuesta y vamos a saber que ese es el ID. Entonces así podemos crear varios tópicos y como les contaba, es una mezcla de IA generativa y de tópicos y de procesos que se pueden crear. Entonces, podemos hacerlo de las dos maneras. Decir, ok, quiero tópicos muy bien estructurados de preguntas cerradas, de decir, por favor, deme la identificación, cuál es el caso que tiene, cuál es la queja, consulta, pregunta, cuál es el interés que tiene, si quiere hacer una nueva solicitud, un nuevo lead o lo que sería una nueva oportunidad, y así sucesivamente. Entonces, Copilot Studio permite manejar esos tópicos nuevamente de preguntas más cerradas y en un momento que no pueda responder porque no cree el tópico, ahí salta a la parte de IA generativa y va a recurrir a los archivos, sitios, SharePoints que le haya dado. Entonces, esa es otra manera en la cual Copilot está cambiando la manera de trabajar en low code, en este caso en el tema de chatbots. Entonces, ahora quería saltar a la siguiente persona, que serían usuarios finales. Podemos llegar a los trabajadores de primera línea. Entonces podemos compilar aplicaciones más rápidamente, escalar más rápidamente. Podemos usar Copilot para agilizar el soporte de los casos de soporte técnico. Y también podemos obtener ayuda en un sitio web usando Power Pages. Entonces veamos el primero. Los trabajadores podrían usar su dispositivo móvil para usar una aplicación de Power Apps que descarguen inmediatamente y ahí podrían ver, por ejemplo, las inspecciones del día, cuáles son fotografías de los equipos, que hay que dar mantenimiento o tal vez desplazar o tal vez si tenemos que atender ciertas posiciones con equipos que se hayan dañado o visitas nuevamente de auditoría o casos, lo que queramos. Entonces, los dispositivos móviles o los PDAs que tengan los trabajadores de primera línea van a poder tener esas apps que después con un botón pueden hacer otras integraciones. Vamos por acá. Entonces, se pueden mejorar los procesos. Aquí ya vemos lo que es Power Automate. Con Power Automate podemos, por ejemplo, acelerar la creación de flujos de automatización. Podemos usar Copilot para optimizar los tickets de soporte y el tiempo de resolución. Entonces, ese es un Copilot que veríamos dentro de Power Automate en vez de Power Apps. Podemos, por ejemplo, recibir un correo, usar IA generativa para enrutar. Después iríamos a las colas de atención específicas o podríamos también
notificar vía Teams ciertos correos prioritarios y las personas que sean representantes de servicio podrían responder por correo u otros medios y que todo eso esté integrado. Por ejemplo, Jacob, CTO de Ensure, dice que flujos que anteriormente llevaban 40 minutos de construcción, ahora con Copilot se pueden, perdón, antes que llevaban 4 horas en construirlos, ahora tardan solo 40 minutos. Entonces vemos que es una reducción bastante drástica. Puede reducir hasta 50% el trabajo manual, puede reducir hasta 60% el costo y también se puede usar inteligencia artificial para, por ejemplo, extraer información que venga del correo o detectar sentimiento, traducir y otras capacidades interesantes. Y eso lo podemos ver por acá en powerautomate.com. Sería la misma lógica, ingresar con el mismo usuario y contraseña que usemos para M365 y después en inicio podemos crear un flujo de automatización, ya sea con un prompt, decir quiero, por ejemplo, llevar información de un lado a otro, o crear un flujo de automatización a partir de una plantilla, o también desde cero, con un paso a paso, uno va incluyendo los conectores que le interesan. Entonces, podemos, por ejemplo, decir, ok, todos los meses, copiar contenido de OneDrive a SharePoint, tal vez. O tal vez todos los días, lo voy a cambiar para que tenga una mayor recurrencia. Entonces, eso es un prompt en español, pero similar al caso de Power Apps. No me va a dar, por ejemplo, un texto como si haría ChatGPT, sino que aquí me da un flujo de automatización y en Power Apps me da una app ya funcional. Entonces, no hay que seguir con paso a paso o copiar o pegar algo, sino que inmediatamente ya tenemos el resultado. Entonces dice, va a haber una recurrencia diaria. Cada vez que se crea un archivo en OneDrive, quiero llevarlo a SharePoint. Entonces doy clic en crear. Aquí tengo que autenticarme en cada tecnología. La razón es que esto va a hacer esa automatización en mi nombre, en el sentido de que es como si yo estuviera esperando a que llegue el correo, a que alguien haga un caso, a que se cree un registro en SharePoint, etcétera, y en ese momento copio y pego. Pero lo hace mi nombre, pero obviamente no voy a tener que perder tiempo en eso, sino que esa tarea manual se va a automatizar. Entonces, es importante que se dé esa autenticación porque así va, por así decirlo, a heredar el mismo nivel de permisos y accesos que tiene mi usuario. De esa manera, los usuarios no van a poder accesar algo que no deberían poder ver. Ahí crea el flujo y aquí ya tenemos un flujo de automatización creado con IA generativa o Copilot. Entonces, todos los días, tal vez al mediodía, a las 12 p.m., quiero que lleve información de un OneDrive que yo especifique y lo lleve a un SharePoint también que yo especifique. Y así, de manera recurrente, le puedo decir qué tipo de copiado quiero que haga. Y ahí podría decirle a Copilot también que edite ese flujo de automatización y después tal vez que agregue, por ejemplo, lo que es Dropbox, y ya con eso va a capturar, por ejemplo, ese prompt, va a buscar el conector específico e inmediatamente lo agrega. Entonces aquí vemos que está haciendo un nuevo paso. Entonces todos los días me lleva datos de OneDrive a SharePoint y de SharePoint a Dropbox. Y así sucesivamente podría ir agregando pasos con los 1200 conectores. Entonces, este es un ejemplo más sencillo, pero podríamos hacer integraciones a temas de ofimática, de inteligencia de negocios, de bases de datos, de inteligencia artificial, por ejemplo, de AI Builder. AI Builder permite, por ejemplo, ver el sentimiento que les contaba, si un texto es positivo, negativo, neutral. Por ejemplo, puedo crear texto con GPT, detectar el idioma, saber si se está hablando alguno de los 90 idiomas y traducir
a alguno de esos 90 o 100 idiomas que trae la herramienta, extraer información de facturas, extraer información de recibos, por ejemplo, de un recibo de caja, y así sucesivamente. Hay toda una serie de acciones posibles con esos 1200 conectores que permiten hacer flujos de automatización de todo tipo. Entonces, si volvemos al caso anterior de cómo esos trabajadores podrían tener en sus teléfonos o tabletas o PDAs esa aplicación, también se puede conectar a Power Automate. Entonces, en esa aplicación, por ejemplo, pueden presionar un botón y ese registro se copia, por ejemplo, a una solución de trabajo en campo o se copia a una solución de inventario para actualizar algún ítem que necesitan para reparaciones y así sucesivamente. Entonces, es bastante interesante cómo las diferentes tecnologías de ese ecosistema low code se unen. Veamos por acá. También en temas de lo que son aplicaciones conectadas con lo que son sitios web, podemos usar lo que llamamos Power Pages. Entonces, tanto una aplicación de Power Apps como una automatización de Power Automate, como un sitio web de Power Pages, se pueden integrar entre sí. Entonces, la información va a estar unificada. Si quisiéramos seguir ese ejemplo, una persona podría ir trabajando con su aplicación como trabajador de primera línea, puede tener automatizaciones que vayan a diferentes tecnologías, pero también puede haber un sitio web donde tal vez un socio cargue información y diga, ok, necesito que hagan esta reparación, o estos son los costos, o estos son las facturas, o estos son los avances del proyecto. Entonces, un sitio de Power Pages tiene muchos usos posibles. Acá, por ejemplo, podemos usar Power Pages para analizar la información y responder con lo que es Copilot Studio. Entonces, yo puedo tener una ventana de chat dentro de mi sitio de Power Pages y así de manera más ágil y rápida puedo responder rápidamente a todos los usuarios que quieren ingresar al sitio en cualquier momento del día y responder con la documentación que tenga o la información que tenga en el sitio. Se puede parecer a lo que trae Copilot Studio. La diferencia es que aquí estamos incluyendo un sitio low code. Entonces, ese sitio puede tener diferentes usos. Por ejemplo, uno de los casos más recurrentes es un sitio de autoservicio de clientes. Entonces, cómo pueden crear un caso o cómo pueden saber cuáles son las preguntas frecuentes, cómo pueden resolver un problema que tengan. Y ahora con el tema de Copilot Studio, pueden tener un chatbot para acelerar esa resolución de casos. Y por acá, bueno, podríamos ver en otras sesiones cómo podemos llevar el tema de administración, el tema de gobernanza, de mantenimiento de esas componentes, pero para tener tiempo para preguntas y respuestas, voy a resumir más esta parte. Básicamente, podemos usar otras capacidades de Copilot para administrar la herramienta correctamente. Entonces, para crear nuevas tablas, para, por ejemplo, crear nuevos chatbots, para saber cómo se están usando. Algo muy interesante de la plataforma es que yo puedo capturar cuáles son los prompts que se están dando en la herramienta, que se están usando. Entonces, yo puedo guardar en una biblioteca de AI Builder los diferentes prompts que necesite, de manera que se puedan reutilizar. Veamos por acá. También para desarrolladores hay una serie de capacidades. Por tiempo también voy a resumirlas. Básicamente, si hay algún punto en el que se necesita hacer código, porque la plataforma es low code, o sea, es bajo código, pero sí puede usar código si en un futuro, por ejemplo, se requiere algo muy específico que no trae la plataforma de caja, lo podemos hacer con código. Entonces, para eso, por ejemplo, podemos apoyarnos en GPT y decir, ok, quiero un código que haga algo, una API que haga otra cosa, que integre algo, que use, por ejemplo, Python, JavaScript, PowerShell, incluso DOS, y podría incluir esos códigos. Nuevamente, eso es como un caso más específico. Uno puede hacer toda una solución tecnológica integrada sin necesidad de recurrir a código. Pero si se requiere, ahí está la posibilidad.
Y por último, el tema de análisis de procesos. Hay una herramienta que se llama Process Mining, que puede leer la manera en que trabajamos en una computadora y ver, por ejemplo, en un proceso tal vez de pagos o de casos, qué herramientas se usan, cuánto tiempo se tarda en cada paso. Si hay un tema de cuellos de botella o ineficiencia, podríamos subrayarlos para optimizar el proceso. Entonces, Copilot está ganando mucho impulso en Power Platform, IA generativa y low code trabajando juntos. Por ejemplo, Brian de T-Mobile dice que Copilot en Power Automate tarda pocos segundos en crear flujos que normalmente tardan hasta 15 minutos para crearlos de manera manual. Entonces, si tomamos en cuenta todas las veces que necesitamos hacer un flow que nos ahorra 14 minutos, eso multiplicado por miles de personas, en una tecnología que ya de por sí nos ha ahorrado tiempo, ya de manera natural, Power Automate nos puede ahorrar muchísimo tiempo. Esto al final impacta, pueden ser cientos de horas hombre, ¿verdad? A través de un mes o un año. Entonces, hay una cantidad de personas que están creando nuevas apps y nuevos flows y nuevas herramientas que están usando Copilot para mejorar ese proceso. Entonces, no sé si pasamos a las preguntas y respuestas. ¿Se les Claro escucha que ahí? sí, claro que sí. Vean, vamos a ir abordando cada una de las preguntas. Entonces, por ejemplo, David nos consulta. En mi organización tenemos el siguiente licenciamiento: Power Apps, Per App, Plan, One App o Website. ¿Cómo podemos asignar las licencias a las personas y qué alcance tiene esta licencia? No sé si te queda Veamos, clara la pregunta. sí, eso está en el chat, ¿verdad? Sí, está en la pregunta. No sé si David quiere abrir micrófono y nos puede hacer la consulta también. Creo que no sé si está por acá. claro, eh, sino para resolver la consulta de cómo se asigna licencia rápidamente, lo que haríamos Perfecto. sería ir por acá, ya sea Power Automate, Power Apps, bueno, o Power Pages o Copilot Studio, en cualquiera de los eh, editores, digamos, podemos ir a este botón que es como un engranaje y al centro de administración. O podemos ir directamente al sitio, admin.powerplatform.microsoft.com. Esa dirección es muy larga para, para digitar, entonces yo voy siempre al botón de tuerca o engranaje, y una vez ahí, si se tiene el rol indicado, eso es importante, tiene que tener el rol de administrador de la plataforma o rol de administrador global, uno de esos dos. Una vez ahí, se puede ver, por ejemplo, lo que son ambientes. Bueno, hay un paso adicional. Para licencias propiamente, sí es necesario entrar al panel de administración, pero de Office 365, perdón. Estos son dos paneles de administración que trabajan en conjunto. Desde la plataforma, que nos lleva a ambientes, por ejemplo, si quisiéramos duplicar una aplicación, ver cuáles son los conectores que se usan, si queremos restringir el acceso a un ambiente, todo eso lo haríamos por acá. Pero la licencia es un paso anterior. Entonces, eso lo haríamos en el centro de administración de Microsoft 365. Ha cambiado de nombre un par de veces. Y acá, en usuarios, podemos ver los usuarios que existen y qué licencia tienen asociada. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver ese usuario, Abraham, Reo, acceso, etcétera, y ahí tiene una licencia asociada. Entonces, en licencias aplicaciones, en esta pestaña, puedo ver si tiene Dynamics, si tiene Power Apps, si tiene M365, etcétera. Listo. Perfecto. También nos pregunta Fabio Morales. ¿Al crear una app es de uso interno o esta app puede exponerse a nuestros clientes? Es de uso interno. Para conectarnos a clientes usaríamos una página de Power Pages que vemos por acá. Entonces sí, de caja o como está pensado, digamos, es para habilitar a colaboradores. Entonces,
es como decir, hago una aplicación muy rápidamente para que trabajadores de la misma organización puedan colaborar en una, valga la redundancia, en una misma operación o en un mismo departamento o función, pero para una aplicación externa tendríamos que recurrir a un desarrollo, por ejemplo, con Xamarin y pasar por esas tiendas de Google o de Apple o de Microsoft, o lo que podríamos hacer para que se conecta y se cree más rápidamente es un sitio. Entonces acá en Power Pages yo puedo hacer un sitio web, igual podría usar un prompt, por ejemplo, sitio sobre preguntas frecuentes, o usar una plantilla. Entonces ahí clientes externos podrían ingresar y hacer sus solicitudes y, por ejemplo, hacer una solicitud de un préstamo, una solicitud de una reunión, de un caso, de un producto, incluso tener una comunidad tal vez de preguntas frecuentes. Y también, bueno, existen para proveedores, para socios, del lado del ERP, funcionan también para órdenes de compra o pedidos. Hay diferentes plantillas que existen, pero podemos crear desde cero también sitios web a la medida. Perfecto. Nos pregunta también Cristóbal García. ¿Necesitamos un tipo de licencia especial para utilizar Copilot Studio? Hay 3 niveles de acceso, por así decirlo. Dentro de Microsoft 365 ya está incluido uno. La diferencia es que no usa IA generativa y solo se puede usar en Teams. Otro nivel de acceso es sería con Copilot para M365, que ese sí usa generativa, pero también sería solo para uso interno. Y para uso interno me refiero, por ejemplo, que se pueda publicar en Teams o en Windows, pero si se quiere un Copilot Studio que ya atienda a clientes externos, que se desbloqueen todos esos botones, por ejemplo, para el Facebook, para el sitio web, etcétera, ahí sí se requiere una licencia específica de Copilot Studio, que igualmente es un precio bastante razonable. El precio de listas de $200 por mes para 25,000 mensajes. Entonces, ya eso incluye todos los conectores, incluye almacenamiento, incluye IA generativa, y se puede adquirir por unidades. Si, por ejemplo, se estima que se requieren 50,000 en vez de 25,000, entonces se compran 2 unidades. Eh, Anteriormente era más caro y no tenía la parte de IA generativa, entonces sí se ha vuelto más competitivo. Ok, listo. También nos pregunta Fabio, déjame leer un momento. Sí, Fabio Morales de nuevo. A nivel de rendimiento, ¿cómo ha sido la experiencia del usuario y qué limitantes puede llegar a tener Power Platform? Bueno, es una herramienta muy potente. La usan el 97% de las empresas de Fortune 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos al menos. Y aunque es amigable, es una herramienta, por así decirlo, con capacidades de grado empresarial. Eso significa que, bueno, tiene un SLA del 99,9%, tiene redundancias, tiene encriptación. Entonces es muy amigable, pero al mismo tiempo muy robusto. Hay empresas que llevan procesos de ruta crítica con Power Platform. Entonces es fácil de usar, pero al mismo tiempo uno puede confiar en que puede llevar una operación eh, que sea importante, ¿verdad? O crítica y opere sin problema. Hay toda una serie de casos de éxito en el sitio Microsoft Customers, donde se pueden ver Microsoft Customers. Muchísimos casos de éxito. Uno lo puede filtrar específicamente por Power Platform o por Power Apps, y se puede ver cómo cada una de estas organizaciones pudo aprovechar de mejor manera. Bueno, hay una pregunta de SAP. Aquí ya está filtrado Power Apps y SAP. Todas esas empresas, por ejemplo, hacen esa combinación. Si lo filtro solo por Power Apps, esos son ejemplos de organizaciones en todo el mundo. Bueno, don Juanse, que estaba en la reunión, pertenece a Sisto Crédito. Ellos ya son un caso de éxito.
al respecto. Aquí está publicado. Coca-Cola, Standard Bank, Colombina, también es de Latinoamérica. Y bueno, hay cientos de casos de éxito. En realidad, hay cientos de miles de usuarios, pero no todos se publican por temas también de confidencialidad y tiene que pasar un proceso específico para poderse publicar. Claro. Bueno, entonces ahí yo creo que nos quedan varias preguntas ya resueltas. En el caso de Marianela y Fabio, que estuvieron conversando sobre si se integraba con SAP, bueno, ya nos queda súper claro que esta tecnología que Microsoft ha desarrollado se puede conectar a muchísimas otras soluciones y que contamos con más de 1.200, creo que lo mencionaste también, Mao, más de 1.200 conectores. Y eh, creciendo. y creciendo, exactamente. Voy a hacer un paréntesis ahora que mencionaste la mano levantada que tenía Juan Villa. Es que no puedo ver Ajá, el nombre completo. sí, Juan, si estás por acá, Sí, estoy. listo. Si gustas, puedes hacer tu consulta. Listo, gracias, Natacha, y gracias, Mau. 3 preguntas súper rápidas, Mau. Nos ponías un claro. ejemplo sobre Power Apps. ¿Qué licencia se requiere para desarrollar esa Power App? Sí, claro. Dependiendo de a qué se conecte, por ejemplo, si esta Power App se conecta a conectores estándar, que serían alrededor de 100, 200, la licencia que está en Microsoft 365 ya es suficiente. Eh, entonces, tanto usuario como desarrollador de esa app usa la misma licencia. No existe como una licencia de desarrollo y de usuario. Por otro lado, si esa aplicación requiere, por ejemplo, conectarse al ejemplo del SAP, a conectarse a Dynamics, Oracle, Mau, SQL, pero ajá. desde Pilot, desde Copilot para Power Platform, ¿qué requieres para hacer lo que nos mostraste ahorita? Ya entendí. Copilot para Power Apps, decís, por ejemplo. En este caso, eh, lo que pasa es que Copilot hace también una conexión hacia Dataverse. Entonces, en el caso específico de Power Apps, si yo le digo a Copilot, quiero una nueva aplicación que lleve, por ejemplo, auditorías, lo que va a hacer es crear una tabla que es donde se guardan los datos de auditorías en Dataverse. Entonces, ahí requeriríamos la licencia Power Apps Premium. Puede ser Listo, Premium listo. o Entonces, grande. en resumen, en cualquier caso, Power Apps Premium nos da todas estas funcionalidades. Sí, Power Apps Listo. Premium, ya sea por ¿Qué usuario requiere el o usuario por para app. poder utilizarla? Simplemente M365, E3 o E5, algo por el estilo. Sí, digamos, si se requiere usar la parte de Copilot en Power Apps, podría no tener M365 y lo único que ocuparía sería Power Apps Premium. Ok. Listo, última pregunta. Si en el ejemplo que ponías de Copilot Studio anteriormente, Virtual Agents, además de querer responder cómo se hacen las vacaciones, que nos mostraste que se podía ir a pedir las vacaciones, ¿qué pasa si ese RP no es un RP y no es un SAP, sino que es una aplicación de nómina normalita? ¿Se puede hacer No hay también? problema. Bueno, si esta aplicación que mencionas tiene un API, lo que haríamos sería ir a conexiones y agregar esa tecnología específica. Entonces, eso es muy interesante porque además de las 1.200 conexiones que menciona Natasha, podemos crear nuestras propias conexiones. Entonces, Esa es la última pregunta. Si no tiene una API, que nada raro que no la tenga, tú mismo creas la API para conectarte con ese aplicativo. sí, Ok, ajá, si no está publicada dentro de esos 1.200 conectores, entonces yo creo mi nueva conexión, entonces pongo a hablar la API de Power Platform con la API de esta solución. Si esta solución, ok. digamos, es una solución legada ya o varias décadas de estar publicada y no tiene un API del todo y nunca va a tener un API, entonces recurrimos a RPA, Robotic Process Automation. Entonces lo que haríamos sería que de un lado esté la aplicación de Power Apps o el flujo de Power Automate y del otro lado hay una RPA que manualmente vaya cargando la información con clics y teclas como si fuera un usuario. Pero eso es en el caso más extremo de que del todo no se puede usar un API. Ok. Mau y Natacha, mil gracias. Con mucho Gracias, gusto. gracias por las Vamos preguntas. a, gracias. Vamos a acelerar un poquitito. Bueno, para las personas que ya se tienen que retirar, siéntanse libres en poder salir de esta sesión. Vamos a leer unas cuantas preguntas más para que ojalá todo quede resuelto.
pero tal Gracias. vez si lo acortamos un poquito, ¿verdad, Mau? Claro. Ok, bueno, Alex Flores, perdón, nos consulta con respecto al ejemplo del bot que lee el PDF. ¿Existe algún límite de carga de documentos y ese almacenamiento tiene algún costo adicional? Claro, dentro del almacenamiento de la plataforma, bueno, tenemos lo que llamamos Dataverse, entonces la limitante está dada por el espacio que tenga Dataverse. Ya la licencia de Copilot Studio incluye cierta cantidad de megabytes o gigabytes, entonces se pueden cargar cientos de archivos en ese espacio. Si se requiriera más espacio, perfectamente se puede comprar un add-on de almacenamiento en Dataverse y ahí cargar más archivos. Súper. Entonces, la única limitante es esa, el almacenamiento de Dataverse. Perfecto. Cristóbal García también nos dice, ¿qué tipo de licenciamiento necesitan los usuarios para utilizar las apps? Creo que ya conversamos de esto, ¿verdad? Sí, tendría que ser Power Apps Premium, ya sea por usuario o por aplicación, pero sí, no hay como una diferenciación de usuario o desarrollador, por eso mismo, porque trata de hacer como low code, como de empoderar y que todas las personas sean desarrolladores si así lo quieren. Perfecto. Camilo Laya dice, ¿tienen casos de uso para integraciones con HubSpot? Sí tenemos clientes que usan HubSpot para CRM y redes sociales y Power Platform. No sé si habrán publicados, es una buena pregunta. Voy a hacer una búsqueda rápida. Solo a ver si por acá hubiera. Mientras tú buscas, voy a contestar la pregunta que nos hace Janet Bernal sobre costos de implementación. Y para todos los que se consultan lo mismo, cada caso lo vemos de forma diferente porque las necesidades de cada uno de ustedes es muy diferente en la forma de operación también, su industria también. Entonces, eso lo podemos conversar en las sesiones uno a uno que iremos tocando con cada uno de ustedes. Ahora sí, sí podemos volver a la pregunta de HubSpot. Pero, de hecho, hay un conector. Dentro de los conectores de esos 1200 hay uno que ya está en preview, por eso no lo había visto, es nuevito, que se llama precisamente Hotspot CRM. Entonces, eh, eso significa que la empresa que está detrás de Hotspot ya publicó su conector de manera que los usuarios de Power Platform puedan comenzar a integrar información entre esta herramienta y otras. Entonces tenemos conectores a Hotspot Conversation, CMS, CRM, Engagements, Marketing y otros más. Acá, listo. Fernando Aguilar tiene dos consultas. La primera, ¿nos puedes dar ejemplos de posibilidades de Copilot junto con Dynamics? Este espacio lo habíamos planeado solamente Copilots para Power Platform. Claramente tenemos otros eventos en donde conversamos de todo el potencial de Copilot para CRM y ERP, Dynamics 365. Em, si gustas, Fernando, en esta pregunta podemos tener una sesión. Yo te puedo escribir y te podemos coordinar una sesión para que nuestro especialista te pueda mostrar cómo actúa Copilot en Dynamics 365 para que podamos avanzar con las otras temáticas de Power Platform. ¿Está bien? Y también nos consulta qué tanto se podría desarrollar en Visual Studio junto con Copilot. Para ver, hay un GitHub Copilot eh, que permite hacer código. Eso por un lado, y también se puede conectar con Visual Studio. Y por el otro, existe un set de herramientas de Power Platform para Visual Studio, que se llama Toolkit, veamos, Power Platform, Toolkit para Visual Studio. Entonces, esas herramientas permiten administrar Power Platform de manera más programática, tal vez decir, o sea, quiero tal vez copiar una aplicación, un ambiente o hacer una actualización. Eso es opcional. Nuevamente, eso es para ya organizaciones que están más avanzadas en el tema, tienen su equipo de desarrollo y quieren usar Visual Studio para administrar la plataforma. Es opcional y perfectamente se puede administrar la plataforma de manera tradicional, simplemente yendo al panel de administración. Entonces, esa es la ventaja
que sea low code, no code. Podemos decidir si usamos la herramienta desde un enfoque más de usuario ciudadano, de desarrollador ciudadano, o desde un enfoque de developer o desarrollador de código. Cualquiera de las dos maneras se puede lograr ese objetivo de creación de aplicaciones y también de como gobernanza, ¿verdad? Y de administración de la plataforma. Perfecto, perfecto. Creo que ya tenemos la última consulta. Karina Pasten nos consulta que si podemos indicar el nombre y el detalle de las licencias de Copilot. Ok, del lado de Power Platform hay una buena noticia. Los copilots que vimos están incluidos. Entonces, por ejemplo, Power Apps ya trae su copilot, Power Automate trae su copilot, Power Pages también para hacer sitios. Del lado de Copilot Studio, que es esta herramienta para hacer chatbots y hacer copilots a la medida, hay una licencia específica que tiene ese nombre, Microsoft Copilot Studio, para 25,000 mensajes, $200 por mes, que incluye IA generativa y otros más. Para una versión más sencilla, ya esto está incluido en Office 365, pero hay varias cosas que no incluye. No sé si quisieras como listarlas o para ver. Sí, ese es de los que hemos visto hoy, es el único Copilot que no viene dentro de las herramientas. Ok, listo. Karina, igual si quisieras conversar como más a detalle, yo te voy a contactar y podemos coordinar con el equipo. También creo que esa fue la última consulta. Marianela, yo sé que nos escribiste para que pudiéramos profundizar un poco más en Power Pages, pero más bien te voy a contactar para que lo podamos ver puntualmente y puedas ver como todo el alcance de Power Pages con nuestro especialista. ¿Está bien? Y ya no tenemos más consultas. Mau, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Súper valioso todo el conocimiento que nos compartiste.